El Océano Atlántico, la zona de guerra olvidada de una de las batallas más amargas de la Segunda Guerra Mundial. Y en ese momento se oyó un estallido impresionante. Los U-boats alemanes atacaban los convoyes de suministros británicos y canadienses. El Atlántico era nuestra línea salvavidas, no os equivoquéis. Sin sus suministros vitales, Gran Bretaña caería. Hitler ganaría la guerra en Europa. Era una batalla de estrategia, de ataques y contraataques. Cuando las cargas de profundidad explotaban, era una sensación de absoluto terror. Una carrera para desarrollar una supremacía tecnológica o para conseguir que la suerte se pusiera de su lado. Esperabas que hubiera otra gente en el agua y que pudiera sobrevivir. Así fue la batalla del Atlántico. Estaba en juego el resultado de la Segunda Guerra Mundial. Convoy, la Guerra del Atlántico. Un nuevo tipo de guerra. Los U-boats alemanes se convertirían en una de las armas más temidas de la Segunda Guerra Mundial. El día antes de que se declarara la guerra, el U-30 se apartaba de la costa noroeste de Irlanda. A bordo llevaba 11 torpedos y 44 tripulantes preparados para la caza. Habíamos jurado fidelidad a nuestra patria y a nuestro ejército. Habían pasado 21 años desde la Primera Guerra Mundial, y entonces era el momento de que luchásemos nosotros. Ese mismo día, el transatlántico Athenia partía de Gran Bretaña en dirección a Canadá. La mayor parte de los 1.100 pasajeros que llevaba a bordo huían de la invasión de Hitler en Europa del Este. Entre ellos iban los refugiados judíos Marianne Young y su marido. Huimos de la República Checa después de que los nazis la invadieran y decidimos que no queríamos quedarnos en Europa. Sabía que estallaría la guerra tarde o temprano, pero no creí que fuera a estallar justo en ese momento. El 3 de septiembre de 1939, Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania. Estaba descansando en mi litera y mi compañero vino y me despertó. Me dijo: adivina, los ingleses nos han declarado la guerra. Salté y me acerqué a la sala de radio. Intenté escuchar lo que pude. Nos dijeron que empezásemos a tratar a Inglaterra como enemiga inmediatamente. A las 4:30 de la tarde, tras apenas 5 horas de guerra, el U-30 divisó un barco a unos 400 kilómetros al noroeste de Irlanda. El comandante Fritz Julius Lem estaba demasiado lejos para distinguir si se trataba de un buque de guerra o no. Por el movimiento del barco, sabíamos que se dirigía desde Inglaterra a Estados Unidos o Canadá. Seguimos el barco hasta el anochecer, porque el comandante quiso asegurarse de no cometer ningún error. Pero al ver que el buque apagaba las luces, Lem supuso que el Athenia era un mercante armado y fue directo a por él. Cuando oscureció, atacamos el barco. El primer ataque fue con 2 torpedos. ¡Los! Los torpedos viajaban a una velocidad de 23 metros por segundo. Nos estaban empezando a servir la cena en el comedor. Mi marido y su hermano estaban conmigo.
Estábamos sentados a la mesa y recuerdo muy bien que tomábamos sopa o algo así. Y de repente oímos una explosión. Todo se volvió negro y empezó el caos. Corrí a la sala de comunicación y oí que la Athenia lanzaba señales de auxilio. Llevaban 1.100 pasajeros a bordo. Dios mío, de repente me di cuenta de lo que habíamos hecho. El comandante Lemp sabía que había cometido un trágico error. Me subí por la barandilla, cogí la mano de mi marido y le dije, vamos. Él no paraba de gritar, las mujeres y los niños primero. Bajaron lentamente el bote salvavidas y le perdí de vista. No podía parar de pensar, Dios mío, el barco se hunde y mi marido está en el barco. Fue algo horrible. Marianne pasó una larga noche en el bote salvavidas antes de ser rescatada. El Athenia fue la primera víctima de los U-Boats de la Segunda Guerra Mundial. El hundimiento causó la muerte de 118 hombres, mujeres y niños. Al regresar a Escocia, Marianne buscó a su marido. Miré la lista de supervivientes y encontré su nombre. No puedo describirlo. Fue como si Dios me hubiese bendecido. El hundimiento fue la demostración perfecta del poder destructivo de esa arma mortal, pero un desastre propagandístico. El U-30 cayó en desgracia. Lo que ocurrió a continuación rompió con todas las regulaciones navales internacionales. En Wilhelmshaven subió un grupo de oficiales. Nos llamaron a la sala de torpedos y nos pidieron que no dijésemos nada sobre lo que había ocurrido. Se borraron las referencias del diario de a bordo sobre el hundimiento de la Athenia. Los alemanes no querían que ningún informe mostrara que tenían la culpa, especialmente porque entre los muertos había 28 estadounidenses. Estados Unidos seguía siendo neutral. El ministro de propaganda, Joseph Goebbels, afirmaba que Churchill había hundido deliberadamente el Athenia para que Estados Unidos se pusiera del lado de los aliados. Durante la Primera Guerra Mundial, el hundimiento del Lusitania, un caso similar, casi había llevado a los Estados Unidos a la guerra. Y eso era algo que Hitler intentaba evitar. En Estados Unidos, las noticias denunciaban el hundimiento como un escándalo. Winston Churchill esperaba ver qué harían los estadounidenses. No hay duda de que Churchill habría estado contento, incluso se habría sentido aliviado. Lo que quería era que Estados Unidos se uniera a la guerra contra Alemania. Pero en Estados Unidos, después de la Primera Guerra Mundial, no había ningún interés por entrar en otra guerra europea. Estados Unidos se mantuvo neutral. No solo era Europa la que estaba traumatizada por el baño de sangre de la Primera Guerra Mundial, sino también Estados Unidos. Y había una reticencia por su parte a volver a entrar en otra sangrienta guerra de trincheras. Con Europa cayendo rápidamente ante el avance del ejército alemán, Gran Bretaña pronto quedaría aislada. La situación era crítica. El país tenía apenas 3 semanas de suministros básicos que necesitaban para sobrevivir. Sin ayuda de Estados Unidos, Gran Bretaña recurrió al Canadá. Los adormecidos puertos de Halifax o Sydney, en Nueva Escocia, de repente se convirtieron en el centro de una de las mayores operaciones de suministro que había visto el mundo.
Para los canadienses, entonces súbditos del Imperio Británico, no había ninguna duda a la hora de prestar ayuda a Gran Bretaña. Para mí fue una reacción automática. El primer ministro británico declaró la guerra, lo que para mí significaba que Canadá también participaba. 4.500 kilómetros de océano separan Gran Bretaña de Canadá. Un perfecto campo de caza para los U-Boats. Pero Gran Bretaña confiaba que la Marina Real, la más poderosa del mundo, protegiera fácilmente los barcos de suministro. No había tenido en cuenta la voluntad y la capacidad implacable de un hombre. En Alemania, el comandante de los submarinos, Karl Donitz, hacía planes para atacar a la Marina Real y vencerla. Durante la Primera Guerra Mundial, Donitz dirigía un U-Boat. Los británicos lo hundieron y le tomaron prisionero, así que sentía una gran sed de venganza. Donitz escribió en sus memorias: Creo en la potencia de lucha del U-Boat, un arma ofensiva de primera clase en la guerra naval y el mejor torpedero posible. Antes de la guerra, Donitz supervisó personalmente la construcción de la flota de U-Boats. A Alemania se le había prohibido construir submarinos después de la Primera Guerra Mundial, pero siguió desarrollándolos en secreto. Donitz creó rápidamente una poderosa y moderna fuerza submarina. La fuerza motora de esa flota era un U-Boat de tipo 7. Motores gemelos diésel le daban una velocidad de 16 nudos en la superficie, velocidad suficiente para alcanzar a la mayor parte de los buques de carga, y las baterías eléctricas le permitían mantenerse sumergido durante 24 horas. Estaba equipado con un cañón de 88 milímetros, pero el armamento más mortal eran sus 11 torpedos. Más tarde, Churchill escribiría: lo único que me asustó de verdad durante la guerra fue el peligro de los U-Boats. En los primeros meses de la Segunda Guerra Mundial, el comandante de U-Boats, Donitz, ordenó a sus nuevos U-Boats que cruzaran el Atlántico en busca de objetivos. Pero la Marina Real despreció la amenaza. Tenía confianza en que las debilidades de los submarinos significarían su declive. Los U-Boats solo podían viajar bajo el agua durante cortos periodos antes de salir a la superficie para recargar las baterías. Entonces eran fáciles de divisar y de destruir. Y cuando se sumergían, la Marina Real tenía mucha fe en su nueva tecnología antisubmarino llamada ASDIC. Desarrollada antes de la guerra, utilizaba ondas sonoras direccionales para ver por debajo del agua. Estas rebotaban en los submarinos y se oían como un eco. Cuanto más rápido era el retorno del eco, más cerca estaba el barco del submarino. Cuando la distancia era cercana, se podían lanzar cargas de profundidad. Las demostraciones de este primer tipo de sonar impresionaron tanto a Churchill que afirmó que eso les aliviaba del mayor de los peligros. 15 días después del inicio de la guerra, 3 portaaviones y 14 destructores equipados con el sonar ASDIC partieron para deshacerse de los U-Boats. Uno de los portaaviones era el HMS Courageous. Con 48 aviones y una velocidad máxima de 31 nudos, era uno de los barcos más importantes de la Marina Real. A bordo iba John Cannon. 15 días después de que empezara la guerra, patrullábamos por la costa sudoeste de Irlanda con una escolta de 4 destructores. Una unidad muy potente. Era un día normal, no faltaba de nada. Los pilotos habían salido a practicar el aterrizaje y el despegue y también a patrullar un poco. Pero el sonar tenía un importante defecto. Su alcance no podía compararse con el de un torpedo. Fuera de la zona de detección acechaba el U-29. Su comandante era Otto Suhard. Divisó al Courageous mientras este se preparaba para el aterrizaje de los aviones. Aprovechó la oportunidad y lanzó 3 torpedos hacia el portaaviones.
Y recuerdo que miré el reloj. Faltaban 4 minutos para las 8. Y en ese momento se oyó un estallido impresionante. Unos segundos después hubo otra tremenda explosión cuando nos alcanzó el segundo torpedo. Los torpedos abrieron 2 enormes agujeros en el Coreigos. El portaaviones estaba condenado. Corrí hacia la cubierta superior y vi que los hombres ya saltaban al agua. Me deslicé por el estribor del Coreigo, salté al agua y nadé tan rápido como pude para alejarme del barco. Y en ese momento vi que el portaaviones se hundía en el mar y desapareció. El mar lo cubrió como una mortaja y ya no lo vi más. Poco después, todo quedó en silencio, aunque se oía a los hombres nadar. Los 2 destructores que seguían con nosotros no podían detenerse a recoger a los supervivientes, porque si se detenían, podían resultar vulnerables ellos también. El destructor HMS Ivanhoe iba sin embargo en busca de Otto Schuchard mediante su sonar submarino. El destructor descubrió el característico ping del U-29. Schuchard hizo una inmersión de emergencia a la mayor profundidad a la que había llegado nunca. Estar ahí abajo, incluso sin ataques enemigos, no era demasiado cómodo. Esperábamos poder subir lo antes posible sin poner en peligro el submarino. Los ataques duraron varias horas, hasta que ambos destructores gastaron sus cargas. Pero Schuchard tuvo suerte y consiguió escapar. De vuelta en la superficie, John Cannon había pasado 2 horas en el agua. Su única esperanza de rescate era dar con algún barco mercante. Estaba casi dispuesto a rendirme. Había estado nadando bastante tiempo y estaba muy cansado. Y es extraño. No creo que la gente pueda entenderlo, pero no temía ahogarme. Estaba tan cansado que solo quería dormir. Nadando a mi lado había un observador de la flota, que debió pensar que me había rendido, y de repente me gritó: «Vamos, vamos, chaval, sigue adelante. Tu madre y tu padre te esperan en casa». Y la verdad es que me insufló algo de vida y volví a empezar y seguí adelante. Y seguí. John sobrevivió, pero de los 1.260 tripulantes se perdieron 518. Con solo 2 torpedos, un pequeño U-boat había destruido uno de los barcos más importantes de la flota británica. La Marina Real había subestimado trágicamente la amenaza de los U-boats. Las consecuencias fueron devastadoras. Para evitar futuras pérdidas, los 6 portaaviones de la flota británica se usaron restringidamente en operaciones en las que no hubiera riesgo de ataques de U-boats. No estábamos preparados. En ese momento no habíamos entendido lo peligroso de nuestra posición. Otto Schuchard recibió una bienvenida de héroe a su regreso a puerto. Dönitz estaba encantado con el comandante del U-boat. El ataque había demostrado que los U-boats podían derrotar a la Marina Real. Apenas 4 semanas después del hundimiento del HMS Coreigos, llegó un ataque impresionantemente audaz.
El comandante de U-Boat, Gunther Prien, se coló en la vigilada base de la Marina Real de Scapa Flow. Hizo maniobrar su U-Boat entre las defensas antisubmarinas y torpedeó el Royal Oak, un acorazado muy reconocido con enormes cañones de 380 milímetros, entre los mayores de la Marina Real. En esas heladas aguas se hundió en solo 10 minutos y más de 800 tripulantes perdieron la vida. Muchos se ahogaron intentando escapar por las escotillas. En Gran Bretaña, el hundimiento del Royal Oak fue un desastre nacional. Incluso Winston Churchill admitió que el ataque había sido una notable hazaña de pericia y valentía profesional. Hundir un buque de guerra con un diminuto U-Boat es lo que podemos llamar una hazaña valiente. Así que eso se podía usar en la propaganda. En Alemania, Prien se convirtió en un héroe nacional. La multitud, extasiada, le dio la bienvenida a Berlín. Hitler le otorgó una de las mayores condecoraciones alemanas, la Cruz de Caballero. Para Karl Dönitz era la confirmación de que los U-Boats podían hacer que Alemania ganara la guerra. Pero para los británicos era una llamada de atención. Para contrarrestar la amenaza alemana, desplegaron una táctica usada con éxito contra los U-Boats de la Primera Guerra Mundial, los convoyes. En los convoyes se agrupaban barcos mercantes en estrecha formación, vigilados por un pequeño número de escoltas armados. Las ventajas tácticas eran enormes. Los barcos que navegaban solos no podían protegerse, pero en un convoy se podían proteger varios con solo unos cuantos buques de guerra. Centenares de barcos mercantes se unieron al servicio de convoyes. Estaban tripulados por marineros civiles en lugar de militares. Gran Bretaña reclutaba a esos hombres en todos los rincones de su imperio. En el mar, todo se une. Nuestro barco tenía ingleses y árabes, y después tuvimos tripulantes indios y chinos de esos países. Me uní a la marina mercante porque me gustaba la aventura del mar. Era algo impresionante. Estos marineros voluntarios trabajaban en cualquier condición atmosférica para llevar los suministros básicos de combustible, maquinaria y comida a Gran Bretaña. Vi un barco encima de una ola y la popa y la hélice daban vueltas y vueltas fuera del agua. Después se vino abajo y solo pude ver agua por todas partes. El agua y la espuma cruzaban la cubierta de proa y se congelaban en las jarcias al pasar. En Navidad de 1939, el sistema de convoyes funcionaba bien. Los U-Boats atacaron a 110 barcos que navegaban solos, pero únicamente se perdieron 4 de los casi 6.000 que cruzaron en convoyes ante los U-Boats. Dönitz se frustraba cada vez más por la falta de éxito de los U-Boats. Había un gran obstáculo que le retenía. Le había pedido a Hitler 300 submarinos, pero le habían dado apenas menos de 60. El principal problema al que nos enfrentábamos era la falta de U-Boats. Teníamos que intentar localizar los convoyes y organizar un ataque concentrado con todos nuestros U-Boats. Dönitz también se enfrentaba a otro obstáculo. Los británicos controlaban el Mar del Norte y el Canal de la Mancha. Para llegar al Atlántico, los U-Boats tenían que navegar por el norte de Gran Bretaña. Eso añadía una semana a su viaje y limitaba gravemente su alcance a apenas unos centenares de kilómetros de la costa irlandesa. Pero una vez más, la marea de la guerra estaba a punto de cambiar. A finales de primavera de 1940, los ejércitos de Hitler atacaron hacia el oeste, hacia Francia. Los británicos se vieron obligados a hacer una humillante retirada desde Dunkerque. Francia se rindió.
La caída de Francia lo cambió todo. En ese momento, toda la sensación de que era una guerra controlada, limitada, quizás incluso una extensa guerra europea, desapareció. Gran Bretaña se vio empujada hasta el límite. Para Dönitz, eso suponía una oportunidad increíble. El día después de la rendición se dirigió hacia la Bretaña, en la costa francesa. Sus U-boats tendrían entonces acceso directo al Océano Atlántico. Alemania se convirtió entonces en una gran potencia con bases atlánticas defendibles. Los submarinos alemanes estaban una semana más cerca de las principales rutas atlánticas de navegación. Eso aumentaba mucho el tiempo de permanencia en el mar y su efectividad. Dönitz estableció una base en el puerto de Lorient y organizó su cuartel general en una elegante villa con vistas al puerto. La construcción empezó con enormes corrales de U-boats, construidos con cemento reforzado de hasta 7 metros de grosor. Las puertas blindadas y las plataformas de armas los convertían en fortalezas independientes en las que los barcos podían repararse y abastecerse. Desde esas enormes catedrales de cemento, todos los barcos del Atlántico Norte estaban desde ese momento al alcance de los ataques de los U-boats. Y ya les habían dado permiso desde Berlín para iniciar una guerra submarina sin restricciones. No rescaten a ningún hombre. Las condiciones atmosféricas y la proximidad de tierra no tienen ningún valor. Preocúpense únicamente por la seguridad de su propio barco. En esta guerra debemos ser duros. El enemigo la ha iniciado para destruirnos y no importa nada más. Ya ningún barco estaba a salvo. En 1940, con la Luftwaffe alemana atacando las ciudades británicas, algunos padres decidieron enviar a sus hijos al otro lado del Atlántico para que estuvieran más seguros. Tenía 11 años y mis padres decidieron que como la guerra se acercaba a Gran Bretaña, yo tendría la oportunidad de ir a América. Un año después del inicio de la guerra, Colin Ryder Richardson se convirtió en uno de los 90 niños evacuados que se marchaban a Canadá a bordo del transatlántico City of Benares. Cuando el convoy llegó a 800 kilómetros al noroeste de Liverpool, su escolta de la Marina Real les abandonó para unirse a un nuevo convoy, creyendo que estaban lejos del alcance de los U-boats. La quinta noche del viaje, les dijeron a los niños que era más seguro que durmieran con el pijama en lugar de vestidos y con los chalecos salvavidas. Estábamos un poco nerviosos, pero nos aseguraron que estábamos a salvo y que podíamos relajarnos. 3 minutos después de las 10, el City of Benares fue alcanzado por un torpedo, justo por debajo de los camarotes de los niños. Entre el caos, Colin se abrió camino hasta los botes salvavidas. Nos quedamos ahí mientras el resto de los niños aparecían, llevando apenas batas y zapatillas, y ositos y otras cosas así, sin saber qué iba a pasar a continuación. El City of Benares se escoraba preocupantemente, lo que hacía difícil lanzar los botes salvavidas. Torpedeado a 400 kilómetros de Rockall, había estado navegando por una zona que se creía a salvo de los ataques de los U-boats. Pero los barcos de todo el Atlántico estaban al alcance de las bases de U-boats alemanas de la costa francesa. Uno de los niños del barco, Colin Ryder Richardson, descubrió que compartía un bote salvavidas que se hundía con muertos y moribundos. Todos intentábamos hacer lo que parecía más sensato en ese momento: tirar los cadáveres fuera del bote. Tras 20 horas en el agua, Colin fue rescatado. De los 90 niños que iban a bordo, 77 murieron. Es algo que me atormenta. Y seguramente no pasa un solo día sin que vea a esos niños. Fui uno de los afortunados que sobrevivieron, principalmente debido a mi chaleco salvavidas. Antes de meterle en el barco, la madre de Colin le había comprado un chaleco salvavidas. Y en el bolsillo tenía un cinturón
y un pañuelo de mi madre que descubrí hace unos pocos años cuando lo saqué. El hundimiento del City of Benares conmocionó al mundo. Los periódicos lo denunciaron como un crimen de guerra. Pero para la Marina británica suponía una noticia devastadora. Los U-Boats, que habían empezado a operar desde las bases francesas, podían atacar por todo el Atlántico y perseguir a los convoyes durante más tiempo. La batalla del Atlántico había entrado en su fase más mortal. Los convoyes defendidos por buques de guerra seguían siendo la mejor protección contra el ataque de los U-Boats. El vicealmirante Dönitz debía encontrar la manera de superar su potencia táctica. Se decidió por una estrategia audaz. Si funcionaba, destruiría las líneas de abastecimiento básicas que evitaban que Gran Bretaña se viniera abajo. Lo llamó Wolfpack, manada de lobos. El océano Atlántico cubre 77 millones de kilómetros cuadrados. Para la primera parte de su estrategia, Dönitz extendió sus U-Boats en largas líneas para barrer el océano. Se mantuvo en contacto por radio directo con los U-Boats. Para evitar alertar a los aliados, utilizaban un ingenioso sistema de codificación llamado Enigma. Al tener más submarinos en el Atlántico, desde el mando llegó la orden de que, al ver un convoy, debíamos avisar del avistamiento a la base y evitar atacar. Hay que pensar en la manada de U-Boats como una manada de lobos o sabuesos con una correa de radio. Todos los U-Boats debían informar de todo todos los días, porque la gente que los seguía y los situaba en el cuartel general debía saber dónde estaban, porque los movían sobre un tablero. Cuando Dönitz daba la orden, los U-Boats debían atacar, no por debajo del agua, sino en la superficie, donde eran más rápidos y maniobrables y donde no podían ser detectados mediante el sonar. El golpe maestro final era atacar por la noche, cuando era casi imposible divisar su pequeña y elegante silueta. La prueba definitiva para la estrategia de Dönitz llegó cuando el convoy SC-7 inició su viaje de 17 días desde Canadá hasta Gran Bretaña. 35 barcos cargados con acero y madera. Pero muchos de los barcos del convoy eran viejos y lentos, y los recursos de la Marina Real tenían tanto que hacer que solo había una pequeña escolta disponible. Era el objetivo perfecto para los Wolfpack. 11 días más tarde, 2 escoltas más se unieron al convoy al noroeste de Irlanda, la parte más peligrosa del viaje. Por la noche, el U-48 divisó el convoy. Informó de su posición a Dönitz. Dönitz ordenó a los U-Boats que estaban en espera que convergieran sobre el convoy. Llegaron 2 días después. Un grupo de 5 U-Boats atacó directamente. A bordo del barco que encabezaba el convoy iba Charles Gonsalves. Era una noche de luna clara y, por supuesto, los comandantes de los U-Boats podían ver las siluetas de los barcos. Y fue entonces cuando atacaron. El ataque estaba dirigido por el famoso comandante Otto Kretschmer.
Hundiría 250.000 toneladas de suministros. Su apodo era el rey del tonelaje. Los escoltas ya no pueden pensar más y disparan proyectiles continuamente para tranquilizarse a sí mismos y a sus compañeros. Pero no tienen muchas posibilidades con la brillante luz de la luna. Ahora empiezo a ocuparme de los barcos en dirección contraria a la del convoy. Normalmente un comandante de U-Boat intentaba colocar el submarino por delante del convoy, lo que les permitía atraerlos. A los mejores y más experimentados comandantes de U-Boats alemanes les gustaba meterse en el convoy y disparar desde allí, a muy poca distancia, una maniobra no apta para cobardes. Lo único que veíamos eran destellos y ruidos de torpedos que alcanzaban barcos. Y explosiones. El U-101 hundió el barco de Charles Gonsalves. Me vi lanzado contra una mampara. Y vi un montón de gente muerta. Entonces empecé a pensar que era un asunto espantoso. Desde su base francesa de Lorient, Donitz seguía los acontecimientos narrados en vivo por los comandantes de los U-Boats. La mayor parte de los submarinos abandonaron el ataque únicamente cuando se quedaron sin torpedos. En una sola noche se perdieron unos 20 barcos, más de la mitad del convoy. Los barcos del convoy tenían instrucciones de no recoger a los supervivientes. No podían arriesgarse a convertirse en objetivos. Centenares de marinos mercantes luchaban por su vida en el Atlántico Norte. No hay ninguna duda de que la marina mercante era la línea salvavidas del país. Y no podían dejar que esa línea se rompiera o se destruyera. Así que había que salvar los barcos y la carga a toda costa. Los hombres del agua tenían que luchar por sí mismos. Un centenar de marinos mercantes se perdieron en el convoy SC-7. Y con 80.000 toneladas de suministros perdidos, fue uno de los peores ataques de toda la campaña del Atlántico. Para Donitz fue una gran victoria y demostró que su táctica de Wolfpack funcionaba. Tras el hundimiento de su barco, Charles Gonsalves pasó una larga y fría noche en el agua antes de que le recogieran. Hasta hoy afirma que la Marina Real podría haber hecho más para protegerles. Había un cierto grado de complacencia. Si no lo hubiera habido, ¿cómo no iban a enviar un destructor a proteger un convoy de 35 barcos? Los convoyes necesitaban desesperadamente más escolta para protegerse de los ataques de los U-Boats. El primer ministro británico, Winston Churchill, acudió al presidente estadounidense, Franklin D. Roosevelt, para pedir ayuda. Pero Roosevelt no pudo hacer nada. Era el año de las elecciones en Estados Unidos y sabía que el pueblo estadounidense no quería guerra. Un año después del inicio de la guerra, lo único que Roosevelt podía ofrecer eran 50 destructores de la Primera Guerra Mundial. Esos viejos barcos estaban mal equipados para cruzar los traicioneros mares del Atlántico Norte y evidentemente peor para repeler los Wolfpacks de U-Boats. Se enviaron 6 al Canadá. Pese a sus limitaciones, podían ser útiles. En 1939 teníamos 6 destructores, 4 dragaminas y eso es todo. Los destructores de la Marina canadiense eran obsoletos. Los barcos que habían recibido de la Marina Real eran auténticos saldos de segunda mano. Y a los canadienses no solo les faltaban barcos, necesitaban marineros para tripularlos. No era extraño que un barco, fuese un destructor o una corbeta, saliera al mar, como he dicho, literalmente con una gran parte de su tripulación que nunca en su vida había salido al mar. La demanda era tan grande que muchos reclutas solo habían trabajado en tierra.
Un gran porcentaje de marinos venían de las praderas. Nunca habían estado en el océano, nunca lo habían visto. Quizás los campos de trigo parezcan un océano o algo así. La poca preparación de la Real Marina canadiense no pasó desapercibida a los ingleses. Los británicos habían desarrollado un concepto de la Real Marina canadiense de torpe e incompetente. La Marina canadiense solía ser menospreciada por la Marina Real, que la llamaba la Real Marina Colisionadora o la Real Marina Colisión. La Real Marina canadiense necesitaba una total revisión si quería jugar un papel en la guerra de los U-Boats, pero lo que normalmente hubiese tardado años de planificación debía conseguirse en cuestión de meses. Canadá inició un enorme plan de expansión para proporcionar escoltas a los convoyes atlánticos que llevaban suministros básicos a Gran Bretaña. Solo había un tipo de barco que pudiera construirse lo bastante rápido y en cantidades suficientes: la corbeta. Cualquiera que pudiera retorcer el acero y colocar un remache podía construir una corbeta. Así que la idea era que con una tecnología y un diseño sencillos que pudieran producirse en masa, no se necesitaba un astillero especializado para construirlo ni especialistas, en el sentido de ingenieros navales de mucha preparación, para hacerlo funcionar una vez en el agua. Churchill las llamaba baratas y malas. Baratas de construir y malas para los U-Boats. Las corbetas estaban equipadas con un cañón de 100 milímetros al frente y 2 rieles de cargas de profundidad en la popa. Estos robustos barcos se habían diseñado originalmente para cazar ballenas. Sus probados motores de vapor eran útiles en las guerras intensas y cortas, lo que también era útil para cazar U-Boats. Pero su diseño básico y pasado de moda era muy limitado. El objetivo principal de la corbeta en términos de servicio era bastante humilde. Iban a ser una especie de peones para cualquier tarea en la costa. Nadie esperaba que esos barcos llevasen la carga de la guerra en el Atlántico Norte. En el picado mar abierto era la tripulación la que notaba toda la fuerza del mal funcionamiento de la corbeta. El puente era completamente abierto, así que era una bañera gigante. Te mojabas por el mar que rompía por delante y por el agua que caía desde encima. Cuando las corbetas estaban en pleno océano, descubrían que el tiempo era demasiado duro para ellas. Su comportamiento estaba muy por debajo de lo esperado. La gente solía estar mojada durante días. Dormía con la ropa mojada, trabajaba con la ropa mojada. Tenían mucho frío y a menudo también miedo. Pero por el momento las corbetas eran la mejor esperanza para derrotar a los U-Boats de Hitler. Y en el Atlántico pronto entrarían en combate con los Wolfpacks. Peter Cook estaba en el convoy que vio la primera acción decisiva entre corbeta canadiense y U-Boat. Normalmente se necesitaban 2 barcos para deshacerse de un submarino. Uno para colocarse a un lado y localizarlo, y el otro para lanzar las cargas de profundidad. Así que lo buscaban con un barrido de las Dick e intentaban encontrar el eco. Mientras corrían para reforzar a un convoy atacado, las corbetas Chambly y Moose Jaw detectaron un U-Boat. El Chambly lanzó sus cargas de profundidad. El U-501 salió a la superficie. Al ver al U-Boat, Moose Jaw alteró su rumbo para atacar al submarino. Enseguida hubo una acción rápida y decidida en la que el Moose Jaw asestó un golpe brutal. Y en ese momento, cuando la corbeta y el submarino estaban uno junto al otro, el capitán del U-Boat salió de su torre hacia el castillo de proa del Moose Jaw. Después, los barcos se separaron, la tripulación del U-Boat consiguió controlar nuevamente el submarino y hubo un poco de persecución hasta que al final el submarino fue derribado y hundido. El comandante del U-Boat y la tripulación superviviente del U-501 fueron tomados prisioneros. Pero las corbetas no podían ser más que una medida de contención transitoria. Durante el otoño de 1940, los Wolfpacks atacaron implacablemente los convoyes como blancos fáciles. La situación era crítica. El suministro de comida a Gran Bretaña había caído a su nivel más bajo desde el principio de la guerra. Todo lo que había entre Gran Bretaña y la derrota era el heroico sacrificio de los marineros voluntarios. 3-0 submarino iniciando el barrido.
Algunos tripulantes en su primer barco solo hacían unos días de ruta antes de ser hundidos y morir. Apenas habían estado unos días en servicio. Era más peligroso ser marino mercante que luchar en cualquier nivel de las Fuerzas Armadas británicas o canadienses. Empezabas a pensar que no tenías miedo, que no ibas a ser tú, que iban a ser ese tipo y aquel otro, pero nunca tú. No podías tener miedo de nada. Esperabas que los demás, y no tú, estuvieran en el agua. Esperabas sobrevivir y ya está. Si hay una guerra, no crees que vayas a perder. Tienes que pensar que vas a ganar. La cifra final de marinos mercantes muertos en la batalla del Atlántico sería de más de 30.000. Si los marinos mercantes no salían al mar, los barcos no podían moverse y todo se venía abajo. Es una historia muy impresionante. Fueron los héroes olvidados de la Guerra del Atlántico. La estrategia del Wolfpack de Dönitz tenía un éxito asombroso. Convenció a Hitler para que le suministrara más U-Boats. Con 29 submarinos más prometidos por mes, Dönitz estaba todavía más confiado en ganar la guerra para Alemania. Para Winston Churchill, la situación era desesperada. Los U-Boats de Hitler estaban cerca de matar de hambre a Gran Bretaña y forzarla a someterse. ¿Qué ocurrirá si nuestros barcos mercantes se hunden y no podemos traer la comida que necesitamos para alimentar a nuestro valiente pueblo? Los británicos debían encontrar una contramedida para destruir los Wolfpacks de los submarinos o enfrentarse a una derrota segura. Y pronto tendrían una nueva tecnología, una nueva arma secreta, que esperaban que hiciera exactamente eso.